Vamos a hablar sobre una norma que acaba de salir del horno, que impacta no solamente la telemedicina, sino muchos procesos organizacionales y que va a impactar en la vida de los ciudadanos. Es una norma que se conoce como Ley de Protección de Datos Personales, sancionada por el presidente el 17 de octubre de este año, y que básicamente busca que Colombia se convierta en un país seguro para el tratamiento de la información personal, país seguro en el entorno mundial. Y esto obviamente tiene que ver con el manejo de la información de los pacientes, los datos de salud, los datos de salud no solamente a nivel físico, sino también mental, en la medida en que esto entra dentro de una categoría que se llama información personal sensible, que vamos a ver más adelante. En este tema, con la Fundación hemos trabajado desde hace un par de años preparándonos para lo que es la adopción de esta norma, que como decía, el 17 de octubre fue sancionada y le da a las empresas 6 meses para adecuarlas a sus diferentes procesos. ¿Por qué les hablo yo de esto, un abogado en temas de informática y de telemedicina? Por la formación, el core que tenemos en nuestra firma orientada a los temas de algo que se llama el derecho informático, el derecho de tecnologías, que básicamente lo que busca es responder desde el derecho a los problemas que la tecnología, más que problemas, a los retos que la tecnología plantea a la sociedad. Y desde esa perspectiva también vamos a hablar en algo que tiene que ver con la seguridad de la información como un estándar. ¿Qué les vamos a contar hoy? ¿Cuál es el marco normativo aplicable a la telemedicina? Uno no encuentra mucho más allá de una ley que hace una mención general al entorno de la telemedicina, pero hay que mirarlo desde una perspectiva mucho más amplia. Y una perspectiva que lo que ayuda es a generar seguridad, confianza en el tratamiento y en el manejo de la información derivada de los procesos médicos, en este caso asistidos tecnológicamente. La ley 1419 habla de lo que es la telemedicina. Cuando esta norma se presentó al Congreso, habían 2 proyectos. A mi modo de ver, el otro era mucho más completo, generaba unas mejores referencias que ambientaban el que el país hoy entrara en procesos de telemedicina. Sin embargo, la definición que quedó fue bastante general y básicamente es prestación de servicios médicos a distancia, soportados en procesos de tecnologías de información, y que tiene como conductas o como formas de patentar estos servicios la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación por profesionales médicos. Y aquí empezamos a ver una serie de problemas de orden legal, sobre todo cuando la telemedicina, en donde sabemos que no existen barreras temporales ni espaciales, implica cómo se da un proceso de asistencia a través de tecnologías cuando estamos en diferentes países. Es bien sabido que muchas profesiones, dentro de esas la medicina, implica tener una patente por parte del Estado que nos habilite o que les habilite a quienes son médicos para prestar servicios. Pero imaginemos que estamos prestando servicios desde Colombia a Bolivia. Y pensemos en los temas de responsabilidad que supone el otro médico que está apoyando el proceso de asistencia. Allí entran unos problemas complejos frente a la legitimidad, y esto la telemedicina, si bien observábamos en esta mañana y lo que vamos a ver de la tarde, hay una evolución tecnológica que permite hablar realmente de la telemedicina. Aquí gran parte de las barreras y de los retos que enfrenta la industria es cómo superar los temas regulatorios. Desde la perspectiva de la seguridad de la información, que es una de las grandes preocupaciones que hoy se experimentan en diferentes entornos, ¿qué nos interesa a nosotros? Los datos de los pacientes. ¿Qué tan seguros están
estos datos y cómo se preservan los atributos de la información cuando hablamos de integridad, disponibilidad, confiabilidad, no repudio de la información. Cómo se prestan los servicios médicos, cómo garantizamos una solidez y una robustez en los sistemas que soportan la prestación asistencial, porque allí no podemos tener caídas de sistemas. Es clave en aras de la integridad de la información que el sistema sea robusto y básicamente eso implica que los procesos de tecnología sean seguros, sumados a otros elementos. Imaginemos la televigilancia a pacientes crónicos, a pacientes con diferentes complicaciones, donde por medio hay una invasión a sus entornos en lo que tiene que ver con el conocimiento que hay de una condición médica, el conocimiento que hay de una condición socioeconómica, de dónde está el paciente, y que eso tiene que ver con esto que mencionaba al inicio, que es el manejo de la protección personal. ¿Será que todo mundo puede acceder a esas imágenes, a esas condiciones de monitoreo permanente que se logran a través de la telemedicina? Es decir, nosotros como ciudadanos en una condición crónica de salud estaríamos tranquilos si no sabemos que hay seguridad en el manejo de la información y cómo nos están monitoreando. Esos son los retos y las dificultades que implica la telemedicina en sus diferentes variables, que en la Fundación hemos venido trabajando desde hace rato en discusiones sobre cómo tratar la historia clínica universal en entornos digitales. Desde la perspectiva de la seguridad de la información hay grandes preocupaciones y más con el entorno legal hoy. Todo el tema de computación en la nube. La computación en la nube pone de presente un riesgo en lo que es el manejo de la información personal, es la transferencia internacional de datos. La nube no es algo nuevo, la nube es de vieja data, solo que ahora cobra vigencia, pero nuestras preocupaciones ya desde el punto de vista regulatorio es en qué país, en qué territorio están los datos médicos involucrados en un proceso asistencial. ¿Y eso qué determina? Decisiones importantes desde el punto de vista tecnológico, económico, jurídico, de cómo contratamos esos servicios de nube. De hecho, la nueva norma de protección de datos, hay una prohibición expresa frente a lo que es la transferencia internacional de datos, es decir, que los datos nuestros puedan ir a territorios diferentes al país. Es una prohibición. ¿Por qué? Porque lo que busca es que nosotros como ciudadanos, dueños de los datos, tengamos control sobre la data, control sobre qué se hace con nuestros datos, control sobre las medidas de seguridad y la información adecuada en caso de que los sistemas sean hackeados. ¿Y eso en qué está determinado? En que para llegar a esos controles, para generar esa confianza en lo que es la innovación en los procesos médicos como es la telemedicina, implica que las organizaciones cumplan con estándares internacionales, con el tema del cumplimiento. Y uno de los temas en los estándares internacionales de seguridad, que es una norma ISO 27001, 27002 y otras que se van desarrollando, y una puntual que hay en materia de salud, implica cumplir con estos. ¿Y cuáles son de los elementos fundamentales? El tema de la privacidad, protección de datos personales, el tema de cuidar la intimidad. ¿Qué tiene que ver con qué? Con la garantía de unos derechos fundamentales consagrados en la Constitución política y que implican unas garantías que no pueden ser desconocidas por ninguna persona que responda o que recolecte información o que haga algún tipo de tratamiento, y más adelante vamos a ver en qué consiste esto. Cuando hablamos del marco normativo, la idea es entender qué está de presente en la telemedicina. Jurídicamente, ¿qué es la telemedicina? Primero, es un proceso de comercio electrónico. Comercio electrónico no es lo que hoy está haciendo mucha gente en Amazon en el Black Friday, ¿cierto? Comprando, no es lo que se hace en eBay únicamente, sino que hay procesos mucho más complejos, como es soportar en
procesos, en tecnologías de información y comunicaciones, otros procedimientos, por ejemplo, la telemedicina. ¿Tenemos marco jurídico en Colombia? Sí. Desde el año 1999, Colombia tiene una ley que es la 527, que establece la validez de los mensajes de datos que se transmiten a través de Internet. En telemedicina hay transmisión de datos, por supuesto. Hay envío, recepción, almacenamiento, validación de información. Entonces tenemos un entorno normativo. ¿Hay riesgos? Sí. ¿Cuáles nos interesan? Los atributos de la información: integridad, disponibilidad, no repudio, entre otros. Tenemos una nueva ley de protección de datos personales, ley 1581, que va a tener un impacto mayor en los ciudadanos que la que ha tenido la reciente ley 1480, que algunos conocen, que tiene que ver con el Estatuto del Consumidor y que obedece a procesos de globalización en Colombia y a necesidades de incorporarnos en el escenario mundial a nivel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Allí hay riesgos. El otro entorno es la propiedad intelectual. Todas estas aplicaciones que nos estaba presentando hoy la Fundación, ¿qué tiene de por medio? Software. Tiene conocimiento incorporado en el software. Y todos aquellos que incursionen en la telemedicina a través de la creación de funcionalidades deben tener presentes un entorno jurídico, y es la propiedad intelectual y la propiedad inmaterial. Y esta propiedad inmaterial va un poquito más allá cuando hablamos de los procesos de inteligencia de negocios, los procesos de minería de datos que permite la telemedicina tomar decisiones en aras de ¿qué? De mejorar el servicio médico. Y el otro tema clave es ¿qué pasa si se llega a hackear un sistema? ¿Qué pasa si se alteran los datos? ¿Qué pasa si un dispositivo no logra transmitir las imágenes o los datos de salud de manera efectiva, de manera veraz? Hoy en Colombia, por ejemplo, con la nueva ley de protección de datos, aquellas empresas que recolectan datos personales en cualquier sector económico o que hacen algún tratamiento de datos personales tienen la obligación, en caso que un sistema informático sea hackeado, notificar a una autoridad de control que es la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Y eso qué supone? No solamente decir, me hackearon los sistemas. Trayéndolo un poquito al entorno mundial. ¿Quiénes conocen un hackeo que tuvo PlayStation, Sony hace unos 2 años? Sí conocieron. ¿Cuántos datos personales fueron comprometidos? 77 millones de datos. Sony, ¿por qué reveló el ataque contra sus plataformas, contra sus sistemas? Un tema de responsabilidad social empresarial. Le voy a contar a la gente que le hackearon sus sistemas y que sus tarjetas de crédito para aquellos que jugaban en la red andan por ahí en el mundo oscuro de la cibercriminalidad. No fue un tema de responsabilidad social, es una obligación legal. Hoy esa obligación está en Colombia. Reportar los ataques o las violaciones a los códigos de seguridad que se presenten en los sistemas informáticos. Y básicamente, ¿cuáles son los activos valiosos en la telemedicina? Que ayer, revisando una revista europea sobre el tema, mencionaba el carácter incluso que en Europa tiene 2 activos valiosos, infravalorados, que es la información y los datos personales. ¿Y qué quiero decir infravalorados? Hoy, cuando tenemos cúmulos y cúmulos de información, damos lugar a lo que es la Big Data. ¿Cómo aprovechamos en la telemedicina la Big Data? Para mejorar los procesos asistenciales, para que una persona no tenga que ir después de una intervención de manera periódica al hospital, a la clínica, si nosotros podemos monitorear su comportamiento. Sin embargo, ese es un tema reciente que todavía no está explotado, que no hay conciencia, pero cuando uno habla con las entidades del sector salud, cuando uno habla con los laboratorios, cuando uno habla con las farmacéuticas, encuentra que debajo de sus empresas hay petróleo digital, como es hoy la información y los conocimientos.
con esta ley de protección de datos surge un gran reto. ¿Cómo logramos explotar esas minas? ¿Cómo logramos aprovechar esa data para mejorar servicios sin violar garantías constitucionales como es la intimidad? A partir de disociación, por ejemplo, de datos. ¿Cómo logramos mayores eficiencias económicas y mejor prestación de servicios médicos? Entonces, esta norma de protección de datos personales habla de 3 derechos fundamentales. Intimidad. ¿Qué es la intimidad? Algo sencillo, un núcleo que hay alrededor nuestro que solamente nosotros controlamos. ¿Quiénes somos? ¿Qué pensamos? ¿En qué creemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuáles son nuestros hábitos? Esa es una esfera reducida que nadie más tiene que conocer. Y que cuando se conoce es porque nosotros hemos dispuesto de ella. ¿Qué es el habeas data? Es el control que nosotros tenemos como ciudadanos sobre la información personal. Eso da derecho a ¿qué? A conocer, actualizar, rectificar, cancelar, modificar u oponerse al tratamiento de nuestra información personal. ¿Quién tiene tarjetas de puntos de almacenes de cadena? ¿Quién da sus datos personales para rifas? Nadie. Bueno, llegamos aquí a una minoría. Pero si somos conscientes, de manera permanente estamos entregando información, pero nosotros no la controlamos. Pero de manera sorpresiva, cuando estamos muy concentrados trabajando o estamos en los momentos de descanso, recibimos llamadas ofreciéndonos lo divino y lo humano. Y uno se pregunta, ¿de dónde obtuvieron mis datos? Los datos valen. Y hay alguien que los explota. Lo importante es nosotros saber qué van a hacer con nuestros datos, cómo los protegemos y cómo no invaden esa esfera íntima. Porque no tiene lógica que a las 6 de la mañana un día me llamen a ofrecerme productos. O un día a las 6 de la mañana me llamen a cobrarme. O más cuando llaman a la casa a cobrarle a otra persona, pero el que despiertan es a uno. ¿Cierto? No son temas ahí de habeas data, sino de violación a la intimidad. Y eso es lo que busca regular esta norma. ¿Y qué es la protección de los datos personales? Que en la medida que una persona física o jurídica recolecta información, asume la obligación de protegerla. Y esa obligación de protegerla tiene que ver con medidas de seguridad de nivel físico, lógico o informático y administrativo. Y todo eso que les estoy contando son cosas que hemos ido llevando los procesos de telemedicina de la Fundación. Esta es la norma constitucional, que es el artículo 15, que habla de esos 3 derechos, los cuales ya les he contado. Hay una norma además en el sector, que es la 1266, que fue dada a conocer, mal dada a conocer por los medios de comunicación como habeas data financiero o ley de morosos, que es una norma sectorial que aplica para la banca. Y es todo el reporte de incumplimientos en el sistema financiero. Entonces ahí hay encargados del tratamiento como Data Créditos y Fin, y que son los encargados de informar al sector quién honra y quién no honra sus obligaciones. Colombia, con esta norma, no era un país seguro y eso determinó una nueva norma. Cuando uno tiene una nueva norma, ¿será que es doblemente seguro? Mi respuesta es no, en el caso de esta normatividad. Hoy Colombia o las entidades en los diferentes sectores económicos que tienen que ver con el manejo de información comercial, crediticia, financiera y de servicios, y esta que aplica a todo el mundo, la 1581, tiene 2 disposiciones legales de igual jerarquía que van a entrar en contradicción, y eso supone para las organizaciones retos importantes. ¿Por qué? Porque una misma base de datos puede estar sujeta a 2 regímenes. ¿Qué regula esta norma? Intimidad, habeas data y protección de datos. ¿En dónde? O en bases de datos, ¿de qué naturaleza? Pública y privadas. Es decir, toda empresa, pública o privada, que recolecte o que haga cualquier tratamiento de información personal, tiene una normatividad aplicable a partir del 17 de octubre y que su régimen sancionatorio empieza el 16 de abril, es decir, transcurridos 6 meses. Régimen sancionatorio que es mucho más preocupante, y si antes los gerentes les tenían miedo a lo que eran las sanciones de la DIAN, hoy le van a tener miedo a las sanciones
de la Superintendencia de Industria y Comercio, por el nivel que estas tienen. De esta manera, las entidades públicas y privadas quedan sometidas a este régimen y hay unas excepciones, ¿cierto? Excepciones que atienden a que hay intereses superiores, hay que intereses públicos. Y esos intereses públicos se expresan básicamente en bases de datos que tienen que ver con la seguridad nacional, con la inteligencia, la contrainteligencia del Estado y que es necesaria para podernos defender de las diferentes amenazas que hoy enfrenta el país. Entonces entremos como en definiciones importantes que trae la ley. Cuando hablamos de protección de datos, intimidad, big data, estamos refiriéndonos a qué tipo de datos. Allí hay una definición y es dato personal. ¿Qué es dato personal? Toda pieza, todo fragmento, todo pedazo de información que identifique a alguien o lo haga identificable. ¿Qué ejemplos de datos personales tenemos en ese sentido? Nombre, cédula, un correo electrónico empresarial. ¿Qué más? La dirección, el zip code, que es nuevo también en Colombia. ¿Qué más? Teléfono celular puede ser asociado. Facebook también, para aquellos que no hayan sido víctimas de suplantación de identidad. Pero pensemos en datos más valiosos que estén asociados a nuestra intimidad, a nuestro ser. Enfermedades, ¿qué más? ¿Será que en este país es lícito pensar de manera diferente, tener ideas políticas diferentes a las tradicionales? Las ideas políticas, ¿cierto? ¿Qué más? Las ideas, las creencias religiosas. ¿Qué más permite que conozcan o qué más permitimos nosotros que conozcan acerca de nuestra existencia? ¿Qué más? Perfiles y hábitos de comportamiento. Miren, hoy preocupaciones que hay en Europa, como por ejemplo el uso discriminatorio que se puede dar al ADN de una persona y más de una persona en proceso de gestación, en donde se pueden establecer condiciones o predisposiciones genéticas y cómo se les puede negar el derecho a un seguro privado. Es decir, Europa, que es donde están los estándares internacionales, tiene una mayor preocupación porque ha conocido de los abusos y el mal uso que se puede hacer de la información personal. De hecho, todo lo que fue el Holocausto de 1939 a 1945 en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis obedeció a la eliminación de una minoría. ¿Cómo identificaban los nazis a muchas familias, a muchos ciudadanos que estaban asentados en sus territorios por más de 200 años? ¿Haciendo qué? La circuncisión. No, yo no creo que haya pasado a todo el mundo por esa medida para verificar. Lo hacían acudiendo a unas bases de datos que recogían la tradición o la historia familiar. ¿Cuáles eran las bases de datos? No eran sistematizadas. ¿En dónde están esas bases de datos? En las iglesias, ¿cierto? Allá acudían los nazis para poder extraer el origen étnico de una persona. Y a pesar de llevar varias generaciones en territorios como Alemania, Austria y los demás que fueron invadidos, podían establecer su origen. El riesgo y la protección de datos no son las cosas que se puedan hacer aprovechando bien la información, son los riesgos de discriminación y de exclusión que trae un maltratamiento. Y la norma además trae otra definición, dato personal sensible, que es relacionado con esa información especialmente protegida que hemos mencionado, datos de salud, datos asociados a ideas políticas, creencias religiosas, origen étnico, y ha dicho la Corte en Colombia que hacen parte de los datos especialmente protegidos los hábitos de comportamiento y de conducta, ¿cierto? Es lo que somos. Y trae otra definición, las huellas biométricas, es decir, la gestión de identidad basada en protocolos como la huella, el iris. ¿Por qué dará una especial protección? ¿Y por qué estos temas en telemedicina para nosotros son relevantes? Porque son mecanismos que permiten la autenticación. Pero la historia oscura de la informática está en la cibercriminalidad. Pensemos cada vez que hemos
interactuado para acceder a alguna parte, entregando nuestra foto, nuestros datos personales y en algunos casos huellas biométricas. Y cuando volvemos a esas empresas, ya el sistema de identificación por huellas biométricas no está vigente, las fotos tampoco, y preguntémonos dónde está esa información. Y cuando uno va a esas empresas a preguntarle qué han hecho con ellas, todo el mundo se mira. Y esa es información valiosa para los cibercriminales. Y hay cosas, esto es como las brujas, es mejor no creer, pero de que las hay, las hay. ¿Qué establece la norma? Como un tema fundamental y algo que ustedes se deben llevar claro y que ha sido fuente de discusión nuestra, una discusión constructiva a partir del acceso a la información. Y es que en Colombia, con este nuevo régimen, no puede existir ningún tratamiento de información personal sin consentimiento, sin que nosotros demos la autorización y sin que esa autorización o consentimiento tenga un apellido que se llama informado. ¿Informado de qué? De cuál es la finalidad, cuál es el uso que le van a dar a esa información y en qué tiempo. Hoy pensemos en las bases de datos, aquellos que estén en empresas, cómo están construidas sus bases de datos, cuántas cuentan con el consentimiento y cuántas cuentan con los principios que establece la ley que ha establecido la jurisprudencia desde el año 91 frente al tratamiento de datos. Y la pregunta es, bueno, ¿y aquellas bases de datos que no cuentan con el consentimiento, qué tenemos que hacer? Eso es lo que dice la ley, tienen 6 meses para adecuarse. ¿Y cómo obtenemos el conocimiento de miles de personas? Ahí hay un reto empresarial y lo que yo supongo es que va a venir una avalancha de juegos, rifas y espectáculos como mecanismo de legitimación y de adquisición del consentimiento. En esta película, la protección de datos, ¿quiénes están? Hay 3 protagonistas. Primero, el titular del dato. ¿Quién es el titular del dato? Cada uno de ustedes. A quienes les asiste la facultad de decidir si usan, para qué y cómo usan su información. ¿Quién? Vamos a la historia en un proceso de asistencia médica. Vamos a un laboratorio médico a realizarnos unos exámenes. ¿Quién es el responsable? ¿Quién está recabando la información? El laboratorio. Pero el laboratorio ese examen no lo realiza directamente, sino que necesita un tercero. Entonces necesita una prueba y ese tercero, ¿qué rol cumple? Hace el análisis. Dentro de esta película, ese tercero es el encargado. ¿Quién es el responsable? El laboratorio. Pero si el laboratorio hace él mismo el análisis, simultáneamente puede tener los 2 roles. Pero ¿por qué es importante hacer esa distinción? Porque en esa distinción va a ser clave cuál es el tratamiento que se le da a esa información. Y si hay un mal uso de alguno de esos actores responsable o el encargado, vienen unas sanciones económicas u operativas que vamos a ver más adelante, que son bastante gravosas. Base de datos es cualquier conjunto organizado de información digital o física. Y el tratamiento es cualquier uso que se le da a la información personal, que en telemedicina le damos muchos, desde la captura, el registro, la actualización de la información y el cierre y los procesos que están plasmados en una historia clínica. Esta es la definición de datos sensibles que habíamos mencionado y estos son los principios que guían el tratamiento de datos personales. El consentimiento, recuerden, no puede existir en Colombia. Tratamiento de datos sin consentimiento. ¿Qué quiere decir la legalidad? No puede existir tratamiento al margen de estas reglas. La finalidad. Y ahí vuelvo a los almacenes de cadena. Las señoras que dan los datos y algunos señores también. ¿Para qué recolectan sus datos? Primero, para uno obtener unos beneficios, unos puntos y reclamar alguna bobada, ¿cierto? Que no es valiosa. Pero ¿qué hacen los almacenes de cadena? No solamente ellos, sino todos los que tratan la información, explotarla. ¿Para qué? Para generar beneficio, para inteligencia de negocios, para minería de datos. ¿De cara a qué? A vender bienes o servicios. ¿Destinados a quién? A personas físicas. Entonces eso implica que tengamos claridad para qué recolectan nuestros datos y que quienes recolecten datos informen claramente qué van a hacer con ellos. Calidad y pertinencia tienen que ver con la integridad, con los atributos de la información.
acceso, transparencia y circulación restringida. Un ejemplo que yo pongo en clase y a los empresarios es el siguiente: ustedes participan en un proceso de selección. En ese proceso de selección en una empresa hay pruebas psicotécnicas, hay otra información general en hoja de vida, y resulta que ustedes no fueron escogidos. Pero ustedes creen firmemente en el mejoramiento continuo. Dicen, yo cumplía el perfil, tenía la experiencia, tenía todos los créditos y no pasé. ¿Alguien ha hecho alguna vez el ejercicio de preguntar en la empresa, cuénteme por qué no pasé? Intenten hacerlo y que le va a contestar la empresa. Dígame por qué no pasé. ¿Qué les dice? Esa información reservada. Entonces uno tiene que ir como en un proceso de CSI, ¿cierto? Hacer una disección y mirar, bueno, esa información que me dicen reservada, ¿es de quién? ¿Es de la organización o es de quién? Es mía. Y por eso los datos de salud no es únicamente física, porque una prueba psicotécnica salen perfiles de comportamiento que tienen que ver con la salud psíquica. Y este derecho de acceso, principio de acceso, lo que establece en la nueva ley es que yo tengo derecho como ciudadano a acceder a toda la información que de mí se ha recogido en cualquier base de datos, pública o privada, con unas excepciones que es seguridad nacional, inteligencia y contrainteligencia. ¿Qué implica? El deber de confidencialidad, de proteger esa información, y hay otra serie de principios que no están ahí en la ley, pero que han sido desarrollados. Y el de la seguridad, básicamente, era el que les manifestaba la necesidad de adoptar protocolos sólidos, robustos, para proteger información especial, los sensibles, como los datos de salud. Y esos son temas en los cuales ha trabajado la Fundación en estos procesos de telemedicina y que seguimos discutiendo estos retos regulatorios. ¿Qué derechos nos asisten a nosotros como ciudadanos? Controlar nuestra data personal. Cuando dudemos de alguien que nos está llamando para decirnos, le ofrezco esto, cómpreme esto, usted manifestó interés, tenemos como ciudadanos el derecho de decir, muéstreme que yo le entregué los datos para esa finalidad. Y eso supone, para quien recolecta datos, un problema informativo, y es todo el tema de almacenamiento, ¿cierto? De toda esa información que recoge el consentimiento de cada una investigación que venga por la autoridad de control. El acceso a toda la información, acceso gratuito a la información, no podemos cobrar. En el sector financiero hay una limitación, se puede cobrar, se puede consultar gratuitamente una vez al mes, 2 veces al mes cobran. Obviamente todos vivimos bastante ocupados para estar consultando de manera periódica nuestra situación. Tenemos derecho a ser informados si tenemos dudas sobre nuestro tratamiento y acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué obligaciones tienen? Volviendo al caso de la prueba clínica, un laboratorio y quien realiza un examen que no ofrece el laboratorio, a garantizar ese derecho de los ciudadanos a controlar su información, a obtener y a conservar el consentimiento. Eso conduce a que en estos casos o en los procesos asistenciales va a haber un doble consentimiento informado: el referido al proceso asistencial y el referido al tratamiento de la información personal, si nosotros queremos explotar de manera adecuada la información, esa big data que se va obteniendo. Aplicar medidas de seguridad es obligación del responsable, reportar las violaciones a la seguridad. Y hoy todas las organizaciones en ese lapso de 6 meses que tenemos van a tener que desarrollar una política y unos manuales y el registro de bases de datos ante la superintendencia con el fin de cumplir lo dispuesto en la ley. Prohibiciones en la ley: la transferencia internacional de datos. En nuestra práctica apoyamos en materia de contratación de tecnología a muchas empresas. Y cuando vienen los procesos de llevar los sistemas informáticos a la nube, hay una de las reflexiones que hacemos que va mucho más allá de los elementos financieros o tecnológicos que son indiscutibles como virtud del cloud computing, son los temas regulatorios. Si alguien ofrece servicios de nube, si alguien va a contratar servicios de nube, recomendación, háganlo en territorio colombiano, por un tema de conocer cuál es el régimen aplicable.
Y por una dificultad, es que para ustedes llevar a la nube procesos asistenciales o no de cualquier sector, deben cumplir con el principio del consentimiento. ¿Cómo así? Cada persona que se registre en esa base de datos van a tener que informarle dónde están los servidores. Y cuando usted contrata servicios de nube, le pregunta al proveedor dónde están los servidores. ¿Y qué le dice? No le podemos decir por seguridad. Y en el ejercicio o en las obligaciones que tenemos como responsables o encargados, surge toda la obligación de auditar el cumplimiento de medidas de seguridad en empresas que ya están en esos estándares. Y miremos temas mucho más complejos. ¿Qué pasa si hay un ataque contra los sistemas de información? ¿Qué pasa si hackean los servidores? ¿Cuál es la ley aplicable? ¿Y cómo cumplimos con esa obligación a la superintendencia de reportar y de gestionar el incidente? Si no sabemos dónde están los servidores, ¿en dónde está la evidencia del ataque? En los servidores. ¿Cuáles servidores? ¿Dónde está el data center? Si no sabemos cómo cumplimos. Y el no cumplir, el no poder reportar un evento que comprometa los códigos de seguridad, pone a la organización en un régimen de incumplimiento legal. ¿Con qué riesgos? Las sanciones de este régimen van hasta 2.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Eso para 2012 son 1.133 millones de pesos. Dice la norma que son multas institucionales y personales. Y estas sanciones se pueden imponer mientras dure el incumplimiento. Entonces piensen ustedes en una base de datos que no tiene recogido el consentimiento y que en esas bases de datos bajita la mano de 500 personas, que es un número pequeño. ¿En cuánto tiempo uno recolecta el consentimiento de esas 500 personas? Y mientras eso es un taxímetro marcando. Segundo tipo de sanciones, que estas no existen en Europa, por lo menos en el régimen actual de la Directiva 9546, puede llegar a la suspensión o el cierre de una base de datos. ¿Quiénes están en el mundo de la seguridad? ¿Quiénes soportan procesos tecnológicos en las empresas? ¿Quién sabe qué es un plan de continuidad de negocio? Ahí no hay plan de continuidad de negocio, no hay plan de recuperación de desastres, ¿cierto? Porque es bloqueo o cierre la base de datos. Y cuando hablamos de información sensible, aquellas de datos de salud, de origen étnico, ideas políticas, el cierre es automático, no pasa por la suspensión. Y hay unos criterios de graduación de la sanción. Hoy, por ejemplo, en el régimen de haber data financiero, las multas que se han impuesto van por el orden de los 5.000 millones. No sé si ustedes de pronto le hagan seguimiento a la revista Dinero. Hace unos cuatro ediciones más o menos, salió una nota de una sanción que le impusieron a Tigo. Esa sanción estaba originada en lo siguiente: en la prestación de servicios de telefonía prepago, es importante, les pregunta, ¿es importante la condición de morosidad o no de una persona en el sistema financiero? En prepago. Prepago no, ¿cierto? Porque prepago, pago y después me dan. Así de sencillo. Es importante si la persona cumple, si es moroso, si tiene un dato de negativo en una central de crédito. Sin embargo, Tigo llegaba y consultaba. ¿Por qué consultaba Tigo cuál era el comportamiento de ese usuario prepago? Exactamente, para ofrecerle y venderle más. Por algunas circunstancias, la superintendencia, no conozco el origen, pero sí fue una nota que salió en Dinero donde explica esto. La superintendencia de Industria y Comercio inició la investigación y verificó que el principio de finalidad y de pertinencia no tenía nada que ver con el modelo de negocios prepago, de telefonía móvil, obviamente. Sanción para Tigo por cada persona mal consultada, 11 millones de pesos. Calculen dentro de esa estrategia de compañía a nivel nacional la sumatoria de esa sanción.
Pero además este régimen del 17 de octubre tiene un agravante para aquellas personas que deciden o que participan en el tratamiento de la información personal. Y es que la ley de delitos informáticos que adoptó Colombia en enero del 2009, que busca sumarse a la lucha contra la delincuencia en Internet, siguiendo el Convenio de Cibercriminalidad de Budapest de 2001, incorporó en la legislación colombiana una serie de conductas llamadas delitos informáticos: accesos abusivos a sistemas de información, ataques de denegación de servicios, daños informáticos, hurtos informáticos, y trajo un delito que se llama violación de datos personales. ¿Y qué significa la violación de datos personales? Que cualquier persona, sin ser hacker, cualquier persona, haga un uso no autorizado de la información personal para cualquier provecho, propio o de terceros. ¿Dice ahí que sea provecho económico? No, cualquier provecho. Y que desarrolle alguna de estas conductas, obtenga, aquellos que les gusta comprar bases de datos para estrategias de mercadeo, compile, sustraiga, ofrezca aquellos convenios de colaboración empresarial entre empresas en donde se cruzan bases de datos entre privados o públicos, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en penas privativas de la libertad de 48 a 96 meses, de 4 a 8 años, no es carcelable, y multas de 100 a 1000 salarios. Y aquellos que sean ingenieros de sistemas y que hayan, o que sin ser ingenieros de sistemas hayan hackeado una aplicación, además le pueden imponer una pena de vieja data en el Código Penal, como es la inhabilidad para ejercer un arte, ciencia, profesión o oficio. Entonces, aquellos que le siguen la historia un poco al mundo de la cibercriminalidad y conocen al mago de esos temas en su momento, que fue Kevin Mitnick y muchos otros hackers, además de la restricción en materia de libertad, les impiden acercarse a sistemas de información. Es decir, una muerte, hoy todos quienes somos amantes de la tecnología, ¿cierto? Vemos cualquier dispositivo nuevo y sentimos ansiedad por acceder a él. Entonces esto muestra que cuando una conducta llega a ser protegida desde la dimensión penal es porque es un tema delicado. Y en eso está la violación de datos personales. ¿Qué es importante en los procesos de telemedicina? Conocer esta normatividad, cumplir esos estándares internacionales en protección de datos que hemos venido trabajando y adecuando en la fundación, en los procesos, no solamente de telemedicina, sino en los procesos asistenciales personales. Concluyendo, el tema de la privacidad está en el ojo del huracán. No sé si leyeron hace 2 días una noticia vieja que decía que Google tuvo que pagar $22 millones por seguimiento a los usuarios de Safari en el mundo Apple. Facebook, durante los próximos 20 años, tiene que presentar las políticas de privacidad al gobierno norteamericano para ver que respeta esos mínimos constitucionales que son la intimidad, la protección de datos y el ejercicio de la verdad. Las normas de protección de datos no solamente van a impactar en diferentes sectores económicos y en el tema que nos ocupa, los procesos asistenciales y particularmente el tema de telemedicina, por los retos que supone. La telemedicina es mucho más que un tema de dispositivos, de procesos tecnológicos. En el fondo es tratamiento de personas, es el cambio de una cultura. ¿Qué supone un proceso de telemedicina? La protección desde la órbita regulatoria, la protección de los datos, preservando los atributos, gestionando los incidentes de seguridad que lleguemos a experimentar en aras de proteger intimidad, privacidad, que están plasmados ¿dónde? En la historia clínica electrónica. Y ahí hemos tenido unas discusiones tremendas. Por ejemplo, imaginemos el paciente que llega a un tratamiento psiquiátrico y será que está legitimado el médico para conocer el historial de un procedimiento desplegado por otro médico. ¿Quién decide eso de alguna manera?
el paciente, pero el médico también deberá decir, eso quizás tenga relevancia, tenga pertinencia. Entonces ahí es donde están las medidas de seguridad en aras de preservar derechos de los ciudadanos, derechos de los pacientes, además con los componentes emocionales que hay siempre en materia clínica. Y cómo explotamos esa Big Data de manera legítima, de manera legal, de cara a mejorar los servicios, de manera que haya una mayor eficiencia, no solamente en la prestación del servicio, sino también en los agentes que prestan los mismos. Y la telemedicina, cuando uno mira los estándares de seguridad de la información en materia de comercio electrónico, dice que para que el comercio electrónico y la telemedicina vista como uno de estos procesos, lo que deben propender es por generar confianza, prevenir fraudes, una solución adecuada de conflictos, en nuestro caso mantener los atributos de información, y esto es clave, adecuarse o cumplir con estándares internacionales en materia de privacidad, y un tema importante es cambiar la cultura en las organizaciones, no solamente de los pacientes, sino también de los médicos y de las personas que soportan los procesos asistenciales, para que haya unos reales beneficios. ¿Preguntas? Creo que sí me sobraron un minuto, ¿o no? Creo que aprendí. Bueno. Entonces, como por intravenosa, la presentación de un nuevo régimen de protección de datos que va a impactar duro en lo que es la vida de los ciudadanos, que si muchos hoy conocemos, por ejemplo, lo que es la existencia de un estatuto del consumidor y unos derechos que tenemos cuando realizamos compras o adquisición de servicios, este tema va a ser mucho más neurálgico. Por ejemplo, en el régimen de la ley 1480 sobre el estatuto del consumidor, a los operadores móviles las multas que han impuesto van en 52.000 millones. Y estos son temas dentro de las organizaciones que debe conocer el gerente, que debe conocer los miembros de junta directiva, porque aquí estamos hablando de deberes que tienen legalmente frente a lo que es la administración de un ente empresarial, sea público o privado. En este sentido, si hay preguntas, pues bienvenidas. Si entendieron algo o no. Gracias. Doctor, estos días me surgió una inquietud muy interesante que me gustaría aclarar. ¿Quién es el dueño de la historia clínica física y quién es el dueño de la historia clínica electrónica? Gracias. Bueno, hay que, como les decía, hay que hacer una disección, ¿cierto? Porque, ¿qué tenemos? Si hablemos de la electrónica, hay una herramienta informática que es propiedad de alguien, ¿cierto? Un software, una base de datos que es propiedad de alguien, bajo algún título que tiene quien la administra, ¿cierto? Y quien la alimenta. Pero esa historia clínica tiene data, que es del titular, pero la historia clínica la hace el médico, ¿cierto? Es quien plasma su conocimiento. Entonces, en este caso, lo que hay que mirar en cada discusión que se presente frente a estos derechos es de qué activo estamos hablando. Si de la información médica o si del diagnóstico que plasma el médico a partir de un conocimiento, y cómo a partir de esa suma de diagnósticos la organización traza tendencias, ¿sí? Epidemiológicas, ¿cierto? Cómo mejora sus eficiencias, y cómo una persona que empezamos a analizar después de una intervención están corriendo en dificultades y vienen antes del mes 3 o 4 veces, cómo podemos ver ese comportamiento con el fin de mejorar la asistencia. Entonces, por eso hablaba del petróleo digital, y es el análisis de información. Esa información que se pueda manejar disociada, es decir, sin vincularla a datos personales. Pero en cada caso, tu pregunta lo que conduce es a que se haga un análisis o un juicio de proporcionalidad, de ponderación, a la hora de garantizar derechos y de utilizar la información. Entonces, en una historia clínica hay software, ¿cierto? En la electrónica hay el conocimiento del médico plasmado en un diagnóstico, en un tratamiento, ¿a partir de qué? De información nuestra. ¿Sí? Y esas son las discusiones que van a venir con este nuevo régimen de protección de datos. ¿De quién es la información?